El doctor Jesús Félix Iglesias, aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Ya sabemos de antemano, doctor, que es la casilla número 1. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. Gracias por la invitación, porque Sí. me permite, bueno, pues poder conversar con ustedes y las ideas mías llevarlas a los televidentes, ¿verdad? Así Doctor, mismo, antes de iniciar esta interesante conversación, vamos a hacer un brindis con el mejor café del mundo. el café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Si tú supieras que yo lo necesitaba. Ajá, Siempre pues, es qué bueno. necesario. Porque Gracias. con esta actividad No se es fácil. necesita un estímulo como este Sí. café. Claro. Es evidente, doctor. Bueno, de antemano ya los Tigres del Licey ya ganaron el juego, 8 carreras por 10. Bueno. Dicen que ya clasificaron. A Eso Franklin ya- Mirabal no hay quien lo aguante, hay que ponerlo en mute en la televisión. Bueno, doctor, para conocer de sus aspiraciones quisiéramos iniciar pues, sabiendo cómo ha caído dentro de los simpatizantes de su candidatura, quienes están apoyando este supuesto acuerdo entre Luis Abinader e Hipólito Mejía para favorecer a otros candidatos. Mira, inicialmente se creía que era un rumor, yo mismo decía que era un rumor porque tenía que uno de los dos o ambos oficializar ese acuerdo. Pero posteriormente el presidente Mejía dijo que él no había firmado ningún acuerdo y que cada quien tenía que buscarse los votos. Hoy mismo hay una entrevista a Carolina Mejía, la hija de él, y le preguntaron si ella iba a hacer campaña por el candidato presidencial de Luis Abinader, y dijo que no, que cada quien se buscara los votos. Y evidentemente las bases del partido, eso era lo que han querido de siempre. Inclusive después que finalizó las elecciones nacionales, hubo muchos disgustos porque habían sustituido algunos candidatos por otros, y cuando comenzamos a hacer el padrón, que partió de cero, lo primero que nos inscribimos fuimos los que estábamos en puestos de dirección. Sí. Cuando íbamos a las provincias a organizar, a inscribir a los dirigentes, bueno, teníamos que escuchar todas las quejas del mal manejo que hubo en algunos casos, y la promesa que se hizo a nivel del partido fue que la convención iba a ser auténticamente democrática, donde todos los cargos iban a estar bajo, o sea, iban a ser electivos, y que las bases del partido se iban a expresar con el voto secreto introducido en las urnas, y que el que más tuviera votos, esos iban a ser los dirigentes del partido. Y todo ha ido marchando en esa dirección hasta que vino este ruido de mal gusto, diría yo, pero evidentemente lo que yo he palpado, que tengo muchos dirigentes de la corriente de Luis Abinader y de Hipólito Mejía, es que se han mantenido firmes y ahora con mucho más fe, vamos a llamarle así, porque me han dicho que siguen respaldándonos independientemente de cualquier acuerdo que hayan llegado. Doctor, el PRM en este caso, anterior PRD, siempre ha sido un partido de masa, uno de los partidos quizás con más simpatías de manera individual en el sistema político dominicano, pero elección tras elección parecen cometer los mismos errores. A 2 años de los procesos se inmergen en un conflicto interno que los desgasta, y cuando quieren venir a agruparse ya le han tocado por tercera, como se dice en el argot popular del béisbol. Entonces, partiendo de esas experiencias que se suponían ya superadas, lecciones aprendidas, ¿cómo visualiza usted el hecho de, vamos a adelantarnos, una eventual situación en la que tanto José Ignacio Paliza como Carolina el próximo 18 salieran electos? ¿Por qué le hago esa hipótesis? Porque es que levanta mucha suspicacia que ambos se inscribieran el último día hábil para inscribirse. Nadie va a un proceso sin hacer campaña
y sin presentar unas candidaturas y unas propuestas para que voten los compañeros por ellos, porque en base a qué van a votar por ellos los PRMistas si no saben ni le han ofrecido nada a sus compañeros. Entonces, ¿cree usted que si eso ocurriera va a haber un nuevo problema interno en el PRM o podrán superarlo? Mira, todos los que nos inscribimos firmamos una carta que aceptábamos los resultados de las elecciones, porque la Comisión Nacional Organizadora está compuesta de personas muy honorables y serias en la trayectoria de sus vidas, y está presidida por el poeta Tony Raful, que dicho sea de paso, actualmente es el presidente de los diputados el Parlacén. del Parlacén. Acaba de publicar un libro, es decir, una persona muy reconocida y muy vertical en su trayectoria. Pero ahí está también el doctor José García Ramírez. Y hay una serie, la composición de ese comité organizador no tiene suspicacia de que puedan hacer algo mal hecho. Y como las votaciones van a ser secretas, que cada quien marca las boletas, porque van a haber diferentes boletas, y van a marcar los dirigentes que ellos consideran que deben dirigirlos, pues uno espera que sean transparentes. Y eso es lo que uno desea, porque de ser así, de nosotros poder llegar a un feliz término, esta convención va a ser modelo no solamente para el PRM, va a ser modelo para el partido de gobierno y todos los otros partidos de oposición, incluyendo instituciones públicas y privadas, de cómo elegir sus nuevas dirigencias sin mayores traumas. Recuérdate bien que en una convención del PLD en Santiago hubo 2 muertos. Claro. Y recuérdate bien que el PRD ha sido la matriz de todo, prácticamente de todos los partidos políticos, porque el PLD salió del PRD. Juan Bosch fue fundador del PRD y fundador del PLD. Y mira ahora mismo el PLD en qué está sometido, que hay la corriente de Leonel Fernández y la corriente de Danilo Medina, que si se reelige Danilo Medina, que si no se reelige. Es decir, yo creo que más que partidos que se dividen y que pelean, yo creo que es el comportamiento humano. Y eso debe ser superado. Debe ser superado porque ya tenemos bastantes años tratando de trillar el camino de la democracia, un poco imperfecta, porque no hemos quedado con muchos vicios del trujillismo. Nosotros matamos o ajusticiamos a Trujillo, más que matarlo. Ajusticiamos a Trujillo, pero el trujillismo quedó sembrado en la cultura del pueblo por mucho tiempo. Y eso es lo que hay que erradicar y ser más transparente en todo. Sí. Desde la presidencia del PRM, pues ¿en qué se diferencia, en este caso Jesús Félix Iglesias, tanto de las gestiones pasadas como de otras organizaciones políticas? ¿La diferencia de qué? Es decir, desde el punto de vista de sus propuestas, sus iniciativas. Pero hay mucha diferencia. En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que yo he sido en mi trayectoria de vida una persona de servicio público y he sido una persona transparente en mi actuar y muy honesto. Pero las ideas políticas que yo tengo están basadas, y lo he dicho y lo dije en el discurso de lanzamiento de nuestra candidatura, de que nosotros íbamos a llamar al Congreso del partido inmediatamente, el primer Congreso que se va a realizar. Y en ese Congreso vamos a discutir a profundidad cuál es la realidad dominicana actual y qué el partido debe de modificar en sus estatutos para colocarlo al nivel del presente. Nosotros vamos a proponer, primero, que el partido tenga una ideología progresista.
Y la ideología progresista no quiere decir firmar en los estatutos que somos de centro izquierda o que queremos el socialismo democrático, ni nada de eso. Es decir, planteamientos certeros en cuanto a que vamos a defender la igualdad de la mujer en relación al hombre en todos los aspectos, que vamos a defender a los sectores más débiles de la población, los envejecientes, los discapacitados, las madres solteras, el medio ambiente. Esas son ideas progresistas verdaderamente. Por otro lado, vamos a proponer la creación de un gabinete de la sombra, buscar a todos los expertos y expertas del partido en las diferentes áreas para darle un seguimiento a las actuaciones gubernamentales y determinar si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Y si lo están haciendo mal, decir que lo están haciendo mal, pero no solamente denunciar eso, sino hacer la propuesta que nosotros consideremos correcta y una solución que sea creíble para la mayoría de la población. Porque tú puedes hacer una propuesta que no puede ser llevada a cabo. Pero además de eso, fortalecer los frentes sectoriales, que en algunos partidos se llaman frentes de masa. ¿Por qué? Porque el problema de la economía, ¿quién mejor que los economistas del partido que analicen permanentemente cómo anda la economía del país? ¿Podemos seguirnos endeudando como vamos? ¿Qué debemos de hacer para elevar el Producto Interno Bruto, que ahora mismo viene en picada de un 7.8, terminó el año pasado en 4.8? Conociendo que si el Producto Interno Bruto no está en 5 o por encima de 5, no puede haber creación de empleo. Y por lo tanto, si no hay creación de empleo, aumenta la delincuencia. Entonces, hay que darle fortaleza a esos frentes sectoriales, pero no solamente darle fortaleza, que te digan lo que hay que hacer y que yo como presidente sea el protagonista siempre de la denuncia. No, permitirle a esos dirigentes que son expertos en sus áreas a que contacten con la población permanentemente, porque no solamente son las acciones gubernamentales, también tienen en momentos determinados ayudar a la población, orientarlos. ¿Qué tal el grano, habichuelas rojas, están muy caras? ¿Por qué motivo están caras? ¿Qué faltó en la producción que se pusieron caras? Pero ¿qué otro grano puede sustituirlo con igualdad de nutrientes para que la población lo consuma? Doctor, el 80% de la población, según sondeos recientes, está escéptica de los políticos tradicionales. O sea, la gente no cree en los políticos, la gente rechaza a los políticos y hay una clase política, vamos a decir añeja, que se resiste a entender eso, esa ruptura generacional. No lo ha entendido aparentemente. ¿Qué ustedes propondrían desde el PRM, en el caso de ustedes ser presidente, con relación a un tema tan sensible como el filtro para que la gente se enganche a la política? Para que dejen de entrar gaseros, riferos, no por tener nada en contra de la gente que se dedica a eso, sino porque tenemos casos sobrados, para no citar ejemplos. Ustedes tenían casos a gente que aspiraba a senador en el proceso pasado y todos sabemos lo que ocurrió en San Cristóbal. El PLD también tiene muchísima gente con cuestionamiento, el PRCC. O sea, aquí lo que hay que tener dinero para comprar una diputación o comprar una alcaldía. Entonces, ¿qué hacemos para limpiar esa clase política? Evidentemente que la política se ha ido degradando en el país. Y al no haber escuelas de formación política, pues los que se enganchan a la política no saben ni lo que es la política ni para qué son los políticos. Y si nosotros entendemos que la política y los políticos son para solicitar que la población te apoye,
Pero para tú defender la población, que esa es la función del político, es totalmente diferente a lo que está sucediendo ahora, que le piden apoyo a la población, pero para ello hacerse ellos, olvidándose de lo que la función principal es defender a la sociedad. Entonces eso hay que cambiarlo, pero no solamente en el PRM, hay que cambiarlo en todos los partidos políticos del país. Y para eso también nosotros tenemos otra propuesta que vamos a hacer cuando ganemos el 18 de febrero de este año. Y es que vamos a crear, independientemente de la escuela política que la profesora doña Ibelice Prat de Pérez tiene aquí en el Distrito Nacional, nosotros vamos a crear 3 escuelas de formación política gerencial administrativa. Una en Santiago, para toda la región del Cibao, el norte y la línea noroeste. Otra en Barahona para la región sur y otra en San Pedro de Macorís para la región este. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que formar, sobre todo a los jóvenes, pero independientemente de la edad, porque yo no creo que la edad sea un obstáculo. Es el pensamiento de la persona, claro, lo que puede ser obstáculo. Sí. Para educarlo en lo que es la política y qué deben ser los políticos, pero además darle un entrenamiento administrativo gerencial. ¿Por qué? Sí. Porque ¿cuál es el objetivo principal de un partido político? Llegar al poder. Entonces, usted llega al poder y va a poner en una institución, en un ministerio, al que más bandereó o al que más caravana hizo. Al compañero que más gente buscó, que más guagua llenó. Pero ese compañero puede hacer esas funciones, claro, de promoción, sí, y propaganda, pero tiene que tener conocimiento de gerencia y administración. Claro. Porque no es lo mismo estar de este lado del escritorio que del otro, sí, lado. Cuando aquí hay gavetas y tú tienes que tomar decisiones, nosotros queremos que los funcionarios sepan lo que tienen que hacer con honestidad y transparencia, porque este país necesita desarrollarse más. No es posible que este país ha tenido muchos años consecutivos donde se señala al final de año que el crecimiento económico es de 7.2, 7.4, 7, pero tenemos 61% viviendo en la línea de la pobreza. Eso no es posible. La riqueza tiene que ser mejor distribuida. Y eso es lo que tiene que hacer un partido, esté en la oposición o esté en el gobierno. En cuanto a la Secretaría General, ¿apoya usted a uno de los candidatos o solo está concentrado en su candidato? Mira, nosotros somos amigos no solamente de los candidatos y candidatas de la Secretaría General, también de la presidencia. Somos amigos. Yo digo que todos son buenos, pero yo soy el mejor. Sí, y finalmente por mi parte, doctor Félix Iglesias, en este caso, a pesar de que no ha sido publicada ninguna encuesta, usted como ha estado recorriendo pues a nivel nacional y presentando su visión de su candidatura, debe tener un termómetro de cómo va la correlación de fuerzas y sobre todo que hemos conocido a muchos dirigentes de importancia en el PRM ponderar su candidatura. Bueno, yo estoy de verdad muy agradecido de la acogida que me ha dado la prensa, en todas las formas, prensa radial, televisiva, escrita, los comentaristas de radio y de televisión, que han ponderado mi candidatura de muy buena forma, de muy buena gana, han ponderado mis cualidades y yo se lo agradezco verdaderamente. Tengo mucho agradecimiento por la prensa en ese sentido. Doctor, una última de mi parte, fuera del ámbito político, ¿qué es lo que pasa con San Pedro? San Pedro de Macorís es una provincia de las más cercanas al distrito, tiene puerto, tiene malecón, producía los peloteros mejores de este país, tenía ingenios, zona franca, y ese pueblo como que no avanza, como que está estancado. Bueno, si tú quieres, yo te puedo decir que uno de los factores fundamentales
del estancamiento de San Pedro de Macorís fue precisamente en los gobiernos del PLD, porque destruyeron la zona franca y destruyeron los ingenios, y Macorís vivía de los ingenios alrededor y de una zona franca pujante. Ya eso no existe. Y desgraciadamente la ciudad ocupó, al igual que pasó aquí en Santo Domingo, la zona del puerto. Ese es un puerto que hay que utilizarlo en otras cosas, pero no como puerto de carga y descarga, porque no hay espacio donde tú colocar la carga y la descarga, y cómo tú vas a tener una avenida donde tengan que entrar los furgones entrando y saliendo. Es un puerto que tiene limitaciones, pero hay que buscarle alguna otra solución. En una ocasión, el ferry de Puerto Rico a República Dominicana estaba allá, pero lo trajeron para Santo Domingo. Nosotros tenemos que descentralizar el país. Pero ya eso es otro tema, que podrían invitarme a hablar de San Pedro de Macorís. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jesús Félix Iglesias, aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias por estar en este tribunal de la tarde. Bueno, usted resaltaba las bondades de la comisión organizadora, pero ¿cree usted que ese partido está en la capacidad de desarrollar un proceso que culmine en paz y democráticamente? Yo creo que sí. Si todo se maneja transparentemente, debe de continuar así. Porque hay que tener conciencia que si hay pleito o si hay división de corrientes, recojan los bates y vámonos para la casa. Muchísimas gracias, doctor. Un contacto de publicidad y retornamos en breve con nuestra segunda audiencia de hoy. El doctor Guillermo Esteves, director ejecutivo de la Cámara Mercantil Sectorial del Transporte Terrestre. Bueno, regresamos en este tribunal de la tarde. Nos acompaña el doctor Guillermo Esteves, quien es el director ejecutivo de la Cámara Mercantil Sectorial del Transporte Terrestre. Muchas cosas, doctor, que hablar del sector transporte. Bienvenido a este tribunal de la tarde. Así es. Nosotros esperamos que en este tiempo que vamos a durar aquí, este pequeño tiempo, vamos a tratar de dar las informaciones más certeras que puedan servirle a la De entrada quisiéramos conocer cuáles son las principales responsabilidades de esta institución que usted dirige. Sí, fíjese, la Cámara Nacional del Transporte Terrestre, la CAM, no es más que una cámara mercantil sectorial para el sector transporte y un observatorio a la vez que acompaña la ejecución de la ley. ¿Por qué surge la Cámara? Nosotros tenemos aproximadamente 10 años caminando con el anteproyecto de ley de tránsito, transporte, movilidad y seguridad vial, que es como ha venido a cuajar la ley al finalmente de ser promulgada. Esta nueva pieza jurídica que verdaderamente representa una pieza moderna, que ya no solamente tiene entre manos el aspecto del tránsito, que era lo único que había como ley, la ley 241, ¿no? Como recordamos. Esta nueva pieza acompaña la parte del transporte como negocio, que no contaba con una legislación, y eso es sumamente importante porque ya hay más garantía al inversionista que apuesta a este tipo de negocio. De igual manera tiene una ley de seguridad vial y una ley de movilidad. Eso nos da ya un compendio más amplio y conjunto para poder hacer cosas nuevas y mejores en favor del tránsito, el transporte y el movimiento de personas en sentido general. Ahora bien, ¿qué persigue la Cámara? La Cámara nace hace aproximadamente 3 años y medio con el objetivo de darle seguimiento al mandato de la ley en cuanto a que todo aquel que vaya a contratar
la ruta con el Estado Dominicano, partiendo de la idea que todas las rutas son del Estado Dominicano. El Estado Dominicano es el dueño. Hay unos sindicatos que dicen que no, ellos son los dueños. Y hay que pagarles a ellos. Hay que darle cuarto a ellos, Sí. te rompen el vidrio, los tigres con siempre- unos bates con clavos. Sí. Siempre ha sido así, ¿no? El Estado es el dueño de la ruta y la da en concesión, en un contrato. ¿Qué es una ruta per se? Bueno, es el punto de origen y destino y trayectoria que demarca el Estado para que los transportistas puedan servir a las comunidades en función de la demanda de asientos. ¿Cuáles eran las modalidades que antes de la entrada de la ley, del mandato de la ley, operaban en el servicio del transporte? Eran los sindicatos, en una supremacía importante, las asociaciones sin fines de lucro, las cooperativas, las empresas en menor presencia y las personas físicas. Es decir, que estas 5 modalidades venían brindando el servicio del transporte. ¿Qué ha dicho la ley? Bueno, todo aquel que quiera contratarle al Estado la ruta deben de ser compañías o, en su defecto, entidades comerciales que puedan brindar el servicio de transporte bajo un contrato que defina su estatus jurídico. Sí. Eso, evidentemente, y tomando en consideración lo dicho anteriormente, que todos los transportistas tenían un sistema organizativo basado en instituciones sin fines de lucro, pues había que acompañar el proceso para poder avanzar en los términos del mandato de la ley. Eso ha venido haciendo la Cámara hasta ahora con éxito y ya suma dentro de sus archivos aproximadamente 700 transformaciones de organizaciones, de sindicatos. Guillermo. En cuanto a las constantes quejas, con el permiso de Elvin, de sectores empresariales que dicen que no pueden ser capaces ni siquiera de transportar su propia carga, lo que ellos conocen como una especie de monopolio de transporte dirigido por un sindicato. No, miren, primero es bueno aclarar algo, y es de origen. ¿De dónde nace el sindicato de oficio? No es un sindicato sin patrón. El patrón del transportista es el volante, ¿no? Sí. Eso nace de la intervención norteamericana del 16 al 24. Y hago referencia. Hay que recordar que en esa intervención hubo unos cambios importantes en cuanto a la estructura del país. Ahí nace la policía, ahí nace un sinnúmero de instituciones, y con ella la ley 520. Era la ley que tenía que ver con ONG, ¿no? La 520, que hoy es 122, que hoy la identificamos como 122. En ese proceso, en los Estados Unidos tenía mucho auge el sindicato de oficio. ¿Cuál era este sindicato? El sindicato que no tenía patrón. Y tanto el transporte de los Estados Unidos como los puertos, como el puerto de Nueva York, que es una ciudad enorme, a la fecha está dirigida el transporte por sindicatos. A la fecha, son sindicatos legendarios que han venido creando esa presencia y brindando ese servicio sin ningún tipo de situaciones. Es decir, ya es algo que la costumbre lo guía y hay leyes que establecen y normativas que establecen este tipo de prácticas. En ese momento los sindicatos en la República Dominicana fueron alcanzando un auge importante en términos absolutos, hasta que entra la ley que ahora lo obliga a convertirse en compañía. ¿Qué sucede en los puertos? En los puertos sucede una lucha de intereses en cuanto a inversión y a otro tipo de presencia que no es de su naturaleza el transporte, ¿no? Y quieren necesariamente crear situaciones adversas a lo que ha venido siendo la costumbre en este sentido. Hemos visto cómo el empresariado ha interpuesto una acción de carácter administrativa y judicial, porque fue en el tribunal administrativo que interpusieron. Eso tuvo una evacuación que nosotros la vimos bien, la evacuación del tribunal. Y hasta ahora los transportistas también. Es decir, no ha habido ningún tipo de refuste en términos de oponernos a la evacuación del tribunal y a esa sentencia. ¿A qué me refiero de manera puntual? El tribunal vino a aclarar situaciones. Dijo,
Las actividades del transporte tienen que ser participativas e igualitarias para todos. Fíjense. Y puntualiza de manera clara que la ley que rija la materia lo rija. Entonces, como estamos de acuerdo con la ley, como estamos de acuerdo que el transporte debe de ser equitativo para todos, no hay nada que objetarle. Y no ha habido ningún tipo de conflicto, Guillermo, en esa parte. Que sí ha habido un problema en la ley, un fallo en la ley de fondo. ¿Cuál es ese problema? Que la ley establece un consejo para la dirección del Intran, ¿no? De las ejecuciones de las cosas. Ese consejo nosotros lo pudimos consensuar prácticamente hasta el final de la aprobación de la ley. En un momento determinado, ese consejo fue desbaratado, disuelto, y solo se quedó la parte gubernamental, por lo que dejó de ser un consejo. Sí. ¿Qué hay ahí? Un vacío ahora. Un vacío porque no, los sectores que interactúan en el servicio del transporte no pueden sentarse a dirimir los problemas, sino que de manera unilateral cada quien está pulseando por un lado. Y eso llevó a la última actividad de protesta que hubo, donde anunciaron una pérdida muy cuantiosa en cuanto a los recursos económicos y evidentemente después que esas situaciones se dan es imposible volver a recoger otra vez. Guillermo, una última de mi parte, razones de tiempo. Hemos visto esfuerzos del gobierno por mejorar el sistema de transporte. El metro hace unos años, ahora están a punto de inaugurar el teleférico que va a impactar un montón de gente en la parte norte de la capital. Y Claudia Francesca ha estado haciendo sus esfuerzos por organizar un sector que ha sido un desastre. Ahora bien, ¿qué cosas puntuales de manera breve pudiéramos señalar que le falta al Estado para poder impactar? Porque está bien el metro aquí, el teleférico aquí, porque es la mayor concentración poblacional, pero ¿y las provincias? No, es bueno especificar, ¿no? El transporte interurbano es un transporte de punta, es decir, ahí está un servicio de calidad ofrecido, ¿no? Hay buenas terminales, buenas unidades. Por decirte algo, en Higüey hay una guagua de 2 niveles ya. Sí. Con un confort de primera línea. Es decir, que el transporte interurbano ha alcanzado unos niveles muy importantes en cuanto a inversión y a estabilidad. Y la parte urbana, que es donde se presenta la mayor situación de caos y situaciones de conflictos en términos de tránsito, en términos de pugilato, de ruta, en términos de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios. Sí. Esa parte está siendo trabajada de una manera bien estructurada para poderla intervenir sin ningún tipo de conflicto, que es lo que se quiere. Es decir, que sea una parte consensuada y que pueda realmente ya la ciudad de Santo Domingo gozar de un transporte moderno en el ámbito urbano. Para eso están diseñados la parte que tiene que ver con los BRT, los Transmilenios. Vimos que hay una nueva inversión en el teleférico, así como en el aguabús. Y, por supuesto, un nuevo servicio con una capacidad mínima de 16 puestos. Es decir, que el carrito de 4 puestos no está dentro de los planes de la nueva visión que trae consigo la ley 6317. Bueno, por razones de tiempo hemos llegado ya al final de este espacio, pero debemos dejar una invitación abierta para aprovechar pues don Guillermo Esteves y sus conocimientos acerca de uno de los principales problemas de los dominicanos, que es el transporte. Bueno, el tribunal se despide, deseándoles a todos feliz resto de la noche, y si Dios así lo permite, nos vemos mañana en vivo de 6 a 7 por Coral, canales 8 y 39.